Hoy tenemos una tarea nada fácil, hablar sobre el posible estado del proyecto, su formato y las razones por las que ciertos bloques están presentes o ausentes. Te propongo cómo podemos estructurar nuestro diálogo de hoy. Yo cuento, tú haces preguntas. Espero que esta grabación, este trabajo, ayude a las personas a entender mejor cómo presentan la información sobre sus proyectos y por qué se ve de una u otra manera. ¿Puedo interrumpir poquito? Ahora nosotros. Dale, voy a hacer un poco latero al tiro. ¿Ureza? Recordemos las herramientas de gestión regulada. Sí, la herramienta se llama gestión visual. Queremos, o sea, tú tienes una idea, un concepto, ¿cierto? De lo que hablamos durante la semana, sobre cómo en una sola página quede claro para el equipo del proyecto y para las partes interesadas qué está pasando realmente con el proyecto. Está pasando. Un cierto canvas, un canvas situacional del proyecto. Así es. Perfecto. Vamos. Quedemos aquí. Vamos en orden tal cual. ¿Lo tienes numerado? Bacán. En orden. Puse los marcadores a propósito. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ir por ellos. Ese. El marcador número 1 está en la esquina superior derecha. Ahora lo tenemos en amarillo. De todas formas, es un indicador integral del estado del proyecto. Evaluación rápida, si todo está bien, está en verde, si hay algunas dificultades, eso significa que el equipo entiende lo que pasó, pero tiene las herramientas para solucionarlo, sabe cómo arreglarlo, entonces está en amarillo, si hay una desviación crítica, algún problema importante con el que el equipo todavía no sabe cómo lidiar, el estado es rojo. Sobre los problemas vamos a hablar un poco más adelante. De inmediato, de manera transversal, quiero hacer una observación sobre que este es el número 7. Los problemas se llevan ahí y es una idea parecida al Lean Canvas, al Canvas de Osterwalder o a otros Canvas. La idea es obligarlos a mirar el estado varias veces pasando por el centro, o sea, mover la mirada de un extremo al otro. El amarillo para nosotros es una desviación Hay dificultades. por tres parámetros: plazo, costo. Así es. Todo eso. Básico, sí. Parámetros básicos, el triángulo de los proyectos. Exacto. Efectivamente, plazos, costos y alcance. A menudo también se incluye la calidad, como uno de los elementos respecto a los cuales podemos observar desviaciones. Dependiendo de los tipos de proyectos y de las necesidades, por supuesto que podemos considerar las desviaciones de manera mucho más amplia, pero el objetivo es exactamente el que mencionaste en la práctica de gestión visual, dar rápidamente una comprensión del estado integral, aceptado dentro de la empresa. ¿Entiendo bien la situación? Tú los ordenaste así, en diagonal. Sí, tenemos una luz amarilla, pero ¿qué parámetro específico es el que tenemos aquí? Qué pena, lo sabremos después. Lo sabremos después o de inmediato vamos a mirar el problema para entender si tenemos problemas con los plazos, con los costos. ¿Así es la lógica? Sí, más o menos así. Pero aún así, solo hablaremos de un problema si tenemos un indicador rojo. En el caso de que tengamos un indicador amarillo, solo hablaremos de desviaciones. Y ese es el parámetro número 9, abajo, en el pie de página. Vamos a volver a eso un poco más adelante. Por ahora, propongo que miremos la cabecera o el techo, como le llaman. Número 2. La fecha para la cual se prepara el informe. La fecha actual, cuando estamos revisando el estado del proyecto. Tercero, el nombre del proyecto. Es obvio que tenemos que asociarnos a algún proyecto. Recomiendo usar aquí el código del proyecto desde ISUPA o bien el nombre completo del proyecto, que lo identifique de manera única dentro del espacio de nombres de la empresa. El cuarto punto es muy importante porque, a menudo, cuando estamos en pleno desarrollo del proyecto, tanto el cliente como el patrocinador tienden a transformar en su mente los objetivos y los criterios de éxito de su proyecto. Y no estaría de más recordarles esto y tenerlo siempre presente, para que lanzamos el proyecto, cuál es el objetivo que perseguimos y cuáles fueron los posibles criterios de éxito que se declararon. Y además, en teoría, sincronizarnos, ¿cierto? ¿Cómo cada uno ve el objetivo? Eso es para lo que sirve el acta constitutiva, ¿o no? Cuando nos comprometemos con un mismo objetivo, pero puede ser útil refrescarlo y recordarlo de vez en cuando, quizás. Sí, A nuestro estimado cliente le cambió el objetivo. es posible. En ese caso, tendría que seguir el procedimiento ZNI, Sí. pero ahora, en esta etapa, no. Lo más importante es no olvidar o tener, mirar rápidamente. Ahora habló del interés del jefe de proyecto, que defiende el proyecto y sus objetivos ante los demás participantes. No olvidar para qué se inició el proyecto y llamar rápidamente la atención de los stakeholders sobre eso. Siempre debe estar a la vista. Es súper simple, este parámetro, y está a la vista. Lo siguiente es el sistema de indicadores o algunas métricas que utiliza el proyecto.
Cuando hablamos del enfoque clásico de gestión de proyectos, decimos que debemos tener el índice de desviación de costos, el valor ganado, el índice de desviación de plazos, el BAC. Y quizás hay otros parámetros también. Recomiendo mantener aquí alrededor de 5 parámetros clave importantes para tu proyecto. Por ejemplo, el autocompletado del presupuesto es un parámetro importante. Le prestamos atención. La fecha de finalización del proyecto también es importante, recomiendo tenerla siempre a la vista. Después, dependiendo del tipo de proyecto, ahí pueden incluirse indicadores como NPS, XAT, CSI, DAO/diagonal MAU y un montón de otras métricas. Por lo que veo en el quinto campo, hay espacio suficiente. Sí, o sea, veo que tú Sí, hay espacio suficiente. sacaste 2 indicadores del volumen ejecutado. Yo también diría que esto se parece mucho al panel de instrumentos de tu auto. Tienes que ver, en general, cuánta benzina queda en el estanque, a qué velocidad vamos, cómo está funcionando el motor, cuántas revoluciones marca el tacómetro y un montón de otros indicadores importantes para entender el estado del auto y, en general, el proceso de moverse en el auto. Incluso lo diría así, hay suficientes campos. Y fíjense, por favor, en los índices de arriba, los llamados indicadores líderes. Esto puede ser desviaciones reales respecto a los valores anteriores. O sea, en este caso, podemos considerar que al estanque, en la última fecha, se le sumaron 5 de algo, 5 puntos porcentuales o simplemente 5 unidades. Pero estamos hablando ya sea de un aumento o de una disminución de los parámetros en cada punto en comparación con el valor anterior. Esto nos ayuda a entender mucho mejor qué está pasando con el proyecto durante un cierto periodo de reporte, más que un simple indicador. Al leer 45% de CPI, no sabemos si era igual la semana pasada o si cambió para mejor o para peor. Por eso se recomienda usar estos índices en la parte superior. Mira, creo que aquí solo me faltan los indicadores de la semana pasada, probablemente. Pero eso es según mi lógica. Para entender la dinámica, en comparación con la fecha anterior, si mejoramos ese indicador o lo empeoramos. Entiendo bien que el BAC ahora lo tienes como un indicador absoluto, ¿cierto? O sea, en el plan base hay 13K de cambios en autocompletion. Más 5, ¿cierto? Y la semana pasada teníamos lo mismo o no. O sea, de inmediato. Estábamos a 13 kilómetros de las 5. O sea, digamos 13.000 de algo, dólares o lo que sea. Dinero. El presupuesto después de terminar. Plata. Sí. Y esa cifra más 5 indica que en el periodo anterior, ya sea una semana, 2 o un mes, dependiendo de cómo se hagan los reportes, crecimos en 5 puntos por alguna razón. Espera. O sea que ese más 5 es en relación al periodo anterior y no al plan base. Exactamente. ¿Y qué es Budget Autocompletion? El presupuesto proyectado al finalizar. Sí, sí, sí. En realidad, en este caso el BAC no es el mejor ejemplo, más bien el CPI en esta situación, el índice que muestra el uso del presupuesto, ¿cierto? Dejé 2 ejemplos a propósito para mostrar que, sí, se puede considerar una salida, ¿cierto? Como a veces es una historia estática y a veces relativamente dinámica. O sea, respondiendo a tu pregunta, este más 5, a través de simples cálculos matemáticos, nos indica el valor de la semana pasada. Es decir, que cambió respecto al periodo anterior. Bueno, yo tomé una semana como mi ritmo de entrega de informes. Para algunos es cada 2 semanas, para otros es mensual. De acuerdo. Podemos hacerlo más complejo, podemos mostrar métricas líderes, podemos incluir cosas como gráficos acumulativos, gráficos de barras, gráficos circulares, no importa. Lo importante es que obtengamos respuestas a las preguntas clave del negocio. Y ahora escucho la pregunta, ¿qué pasó con el indicador en el periodo anterior? Una de las formas de visualizar no es aquí. De todas formas, hay más que suficientes campos para mostrar aquí información gráfica aún más compleja. Oye, pero ese es el punto, que esto no está escrito en piedra y no tiene que ser solo así, ¿cierto? Este es solo un ejemplo que se puede personalizar, ¿cierto? Según lo que necesiten. Aquí mostramos, ahora estamos mostrando y discutiendo bajo esta lógica. Un marco de trabajo, exactamente. Sí, sí, sí. Sigamos adelante. Punto 6. Un punto no menor es el equipo actual del proyecto. Al igual que con las métricas de arriba, en el punto 5, aquí es importante mostrar los cambios en la composición del equipo durante cierto periodo. A menudo se nos olvida, o mejor dicho, no es que se nos olvide, sino que surge la pregunta, ¿quién está en el equipo, en qué rol y por qué?
Aquí se presenta el equipo principal y, por ejemplo, en el caso del desarrollo de algún software o donde trabajan ciertos grupos de especialistas, podemos hablar del conjunto, por así decirlo, de estas personas. Por ejemplo, tenemos analistas de negocios involucrados en el trabajo del proyecto. No necesitamos detallar a cada uno. Podemos decir que, a la fecha actual, en mi equipo que está trabajando en el proyecto, participan 23 analistas de negocios. Al mismo tiempo, aquí también podemos mostrar la dinámica de si algo ha disminuido o aumentado. A menudo, la gente se va, se pierde o llega. Este es otro punto de control que frecuentemente influye en tu proyecto. O sea, agregar nuevos recursos o participantes al proyecto o excluirlos casi siempre afecta nuestros parámetros básicos. Por mucho que queramos pensar o decir lo contrario. O sea, podemos. Al contrario, También personaliza esta historia en lo que se supone en el proyecto, eso sí, teniendo en cuenta el trabajo planificado, tal y tal número de FT. así es. Y hasta hoy están cubiertos en cierta medida, no completamente, ¿cierto? En relación a las personas, no a una sola persona. O sea, por ejemplo, hay 20 FT, pero pueden ser dos personas que cada una trabaja la mitad de un FT. Sí, eso sería. Así es. Ahora, en nuestro lugar actual, estamos introduciendo un parámetro llamado índice de dotación de desarrollo. Eso significa que queremos saber cuán completos estamos en cuanto a desarrolladores, sin importar la especialización, ya sea backend, frontend, QA o cualquier otra, en este momento en relación al plan. Si hoy queríamos ver a 12 personas, distribuidas de alguna manera por áreas, quiero saber cuán completos estamos. Puedo tener 20 personas, pero el índice de personal será solo del 50%, porque los 20 serán, digamos, QA. Pero los QA no resuelven mis problemas relacionados con el frontend, el backend o la arquitectura. Por eso, para nosotros es un indicador muy importante que nos muestra si realmente el equipo completo está trabajando en sus tareas o no. De acuerdo. Sí, suena muy. Punto 7. La herramienta suena excelente, en mi opinión. Así es, bueno, esa fue la necesidad que tuvimos. Vamos, veamos el punto 7, problemas. Los problemas son todo aquello que el equipo del proyecto, en este momento, no sabe cómo resolver. Además, les recuerdo que aquí hay una correlación directa con el indicador rojo. O sea, si el equipo levanta una bandera roja, definitivamente hay que buscar aquí un problema que el equipo no sabe cómo solucionar. Este es el primer nivel, como una preescalada, cuando en el estado general el equipo declara que tiene problemas importantes y que de alguna manera debe resolverlos. Y ahora, pensando más en la historia del indicador integral, en realidad creo que no sería mala idea agregarle un contador de cuántos estados han estado continuamente en esta condición. Por ejemplo, si el rojo dura más de 3 o 4 estados seguidos, entonces aquí ya sería un más 4. Esto es solo una idea que puede ayudar, entre otras cosas, a observar cómo es la reacción de gestión ante una preescalada o una escalada. Tengo 2 puntos sobre esto. Sí. Sobre cuántas semanas seguidas va en amarillo, rojo o verde. Nosotros ya hemos visto algo así contigo. Aquí la pregunta es, ahora voy a hacer de abogado del diablo. Los problemas pueden ser distintos, su magnitud puede variar, pueden ser de largo o corto plazo. Por eso, no siempre es de un estado a otro, puede que sean 3 semanas seguidas, por ejemplo, ¿cierto? Si el estado semanal se mantiene en rojo, eso no significa que el equipo no esté haciendo todo lo posible para resolver el problema. Ese es el primer punto que se me vino a la cabeza. El segundo. De acuerdo. El segundo punto que se me ocurrió es que el equipo está mostrando que tiene problemas. En nuestra experiencia contigo, más de una vez nos hemos topado con reportes tipo sandía. La gente, o sea, si hablamos de personas realmente conscientes, sí, ellos muestran que sí, tenemos un problema y lo estamos resolviendo. En nuestro caso, en nuestra práctica, teníamos a una persona especialmente asignada llamada Tracker, que justamente, Interrumpía la conciencia. sí, que identificaba los problemas y los hacía visibles. Asa. Por eso tengo 2 puntos sobre el propio indicador, sí, sobre su uso en la dinámica de un estado a otro, y sobre si el equipo va a actuar de forma independiente. Eso, sabes, es una reflexión, hay que pensarlo. Es una cuestión puramente retórica. ¿El equipo va a rendir cuentas, a destacar los puntos importantes, o de todas formas se necesita esta entidad que hace el seguimiento del proyecto y resalta cosas por su cuenta,
porque no es responsable de los resultados. Es un punto interesante, sí. Has tocado un tema muy bueno. Eso tiene que ver con cómo se activa tal o cual color en ese informe. En la estructura que estoy analizando ahora, esa es la responsabilidad del jefe de proyecto. Si pudiéramos calcular el estado del proyecto usando indicadores integrales y llevarlo a un indicador general, rojo, amarillo o verde, no necesitaría a una persona aquí. Aquí, más bien, quiero llamar la atención sobre el hecho de que podemos tener, por ejemplo, indicadores clásicos, como el volumen ejecutado, el presupuesto y todas esas cosas que están absolutamente en los planes actuales. Pero el problema puede ser, por ejemplo, una ley que se haya promulgado. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Rusia, desde el 1 de septiembre, estará prohibida la publicidad en ciertas redes sociales, y eso será sancionado con una multa. O, por ejemplo, desde finales de mayo o principios de junio, si no me equivoco, se introdujeron multas proporcionales por filtración de datos personales. Y este es un problema que puede afectar al proyecto como un nuevo riesgo, que quizás no aparece en ningún indicador, y el equipo no tiene idea de cómo abordarlo. Por eso, hay que exponerlo, ponerle un estado rojo y decir, chiquillos, puede que lo pasemos muy mal, y esto no es algo que podamos calcular. ¿A qué voy con esto? Mira, la verdad, mientras hablabas, pensaba que en realidad ocultar un problema, no visibilizarlo ni escalarlo cuando es necesario, es una estrategia pésima. Muy mala estrategia. Hablemos de la cultura. Trabajé en una empresa donde estaba totalmente prohibido visibilizar los problemas. En algún momento convencí a uno de los jefes de proyecto y le dije, oye, ya basta. Ustedes tienen la obligación de informar sobre esto. Y este jefe de proyecto, inspirado por mi consejo, sale a la reunión de estado y dice, amigos, hay un riesgo importante. Y como respuesta, se tuvo que aguantar una cantidad de mierda, perdón por lo directo de mis palabras. En ese mismo momento, los jefes superiores se le fueron encima al jefe de proyecto diciéndole, ¿y tú quién eres para venir a contarnos sobre problemas? Solo vengan con una solución y váyanse de aquí. Después de eso, este jefe de proyecto también me tiró un par de comentarios poco amables por tan motivador consejo. Espera. No, mira, en esa parte estoy de acuerdo con la gerencia. Tú eres el jefe de proyecto, el responsable de lograr los objetivos del proyecto. Viniste, trajiste el tema, trae también la solución. Es como decir, en nuestro nivel ya analizamos las opciones de solución y no hay. Chicos, solo ustedes en su nivel pueden resolver esto. Andrei Olegovich, déjame darte un ejemplo para que lo entiendas. En el proyecto faltaba un rol clave de Product Owner. El jefe de proyecto estaba reemplazando al Product Owner. Se sobrecargaba, hacía trabajo que no le correspondía y, obviamente, se atrasaba con los plazos en temas de producto. Alzar. Era un problema conocido. Hubo varios intentos de escalar el tema, de escribir sobre eso. Y no hubo ninguna reacción. Pero en el momento en que lo expusimos públicamente, de repente a la jefatura le ardió el trasero, perdón la expresión, porque tuvieron que reaccionar. Mira, hagámoslo así. Es una situación con la que estoy de acuerdo, porque por la cultura, señalar los problemas termina saliendo más caro para uno. Hagámoslo así, ¿ya? Sale más caro para uno mismo señalar los problemas. Eso no invalida mi argumento. Bueno, en general, no invalida mi argumento de que el trabajo del jefe de proyecto igual consiste en Buscar opciones de solución. buscar opciones, buscar y proponer alternativas de solución y, si es necesario, hacer todo lo posible por su cuenta. Acordemos la terminología. Vamos. Mira, al principio lo dije claramente, consideramos un problema aquello con lo que el jefe de proyecto y el equipo no pueden lidiar por alguna razón, hicieron esfuerzos, pero no lo logran. Algo que está fuera de su área de competencia. Sin duda, pasemos de inmediato al octavo, o mejor dicho, al noveno punto, que en realidad debería ser el octavo, pero dejémoslo como el noveno, desviación de la causa de la acción correctiva. Tú me estás hablando de eso. Cualquier desviación de los parámetros básicos del proyecto que el equipo haya identificado, evaluado, buscado las causas y propuesto acciones correctivas, está obligado a presentarla aquí. Como cliente de este trabajo, lo primero que reviso es la capacidad del equipo para evaluar la situación, identificar las causas raíz y proponer opciones de acciones correctivas. Si no les creo en este aspecto, si no veo ese trabajo de gestión, ahí sí que me meto de lleno. O sea, para mí, los indicadores clave ahora, en los que enfoco mi atención como jefe de la oficina de proyectos, son la presencia de problemas, las desviaciones, las causas y las acciones correctivas.
Y donde más me detengo es en las desviaciones, las causas y las acciones correctivas en el trabajo del jefe de proyecto. Esa es la parte más importante del trabajo. En eso estoy totalmente de acuerdo. No necesito que me informen solo sobre la desviación como un hecho. Quiero ver cómo interpretaron las causas, por qué ocurrieron las desviaciones y qué acciones correctivas proponen para volver a los parámetros base o de alguna manera corregir la situación. Bueno, esa capacidad de reflexión en general es lo que distingue a los buenos jefes de proyecto. La capacidad de entender, bueno, no solo trabajar con el hecho consumado, sino también reflexionar sobre las causas y, a partir de la causa, no del hecho, tomar acciones correctivas. Y, como resulta, el erizo es un ave orgullosa, hasta que no lo empujas, no vuela. Por eso, a nuestros estimados colegas hay que llevarlos a este tipo de estructuras al momento de entregar los estados, para poder responder preguntas concretas de gestión. ¿Y qué hiciste tú como gerente para corregir esta situación? Siendo jefe de la oficina de proyectos, entiendo perfectamente a ambos, cada uno dentro de su rol. La oficina de proyectos revisa la adecuación y las capacidades. El jefe de proyecto tira el proyecto para adelante, ¿Cómo puede? como puede. Hace poco discutimos un tema interesante con los colegas. Es la diferencia entre dos conceptos, entregables y resultados. Lo expliqué con un ejemplo sencillo. Imagínate que estás implementando algún sistema para, no sé, mejorar la eficiencia operativa. Implementas un sistema tipo RPI para una mejor utilización de los recursos. Y aquí, como se dice, pongan atención. El sistema fue implementado en los servidores de la empresa, instalado. Se hicieron pilotos, se realizó capacitación, se desarrollaron reglamentos, se modificó el sistema SIMBI, se transfirió a operaciones, se puso en soporte. Ahí se crearon imágenes doradas. Y todo eso son entregables. Pero no el resultado. Pero no es el resultado, absolutamente correcto. Puedes hacer todo lo que acabo de mencionar, pero en vez de aumentar la productividad, la puedes bajar en un 20% respecto al punto de partida. Y para que no haya esa confusión, también nos enfocamos en entender bien los objetivos del proyecto, no olvidamos mirarlos, y en cómo la gente trabaja con acciones correctivas, para no perder de vista el resultado y no confundirlo con los entregables. Ajá, ajá, ajá. De acuerdo. Y el último punto, el más complicado, es el 10º. Parece que me gustan los 10. Aquí está la hoja de ruta del proyecto. Cuando leemos el PMBOK, ahí dice claramente, la hoja de ruta es la mejor forma de comunicarse con cualquier parte interesada. Sí, con cualquier parte interesada. Eso es una cuestión. Ahora me voy a poner un poco latero. Es una cuestión de descomposición según el nivel de interés. La hoja de ruta se descompone de distintas maneras, pero en general sí, el PMBOK nos dice que no hay mejores herramientas para visualizar y comunicar con las partes interesadas. Que la hoja de ruta, miren, imagínense, si están haciendo un proyecto que tiene, por lo menos, 3000 líneas en el cronograma de red, y, por favor, que no se les ocurra mostrármelo. Los voy a maldecir, pero igual me voy a poner a revisarlo. Les voy a hacer 1 millón de preguntas incómodas. Pero si ustedes vinieran y me preguntaran, ¿cómo necesitas que te muestren el estado del proyecto para que te sea cómodo? Si yo fuera el cliente, el sponsor, les diría, no me muestren cosas de más, muéstrenme exactamente lo que necesito, ni más ni menos. Y aquí, en toda esta etapa del proyecto, de manera bien general, yo hablaría de la capa de alto nivel de la EDT. Son literalmente 5, 7 bloques grandes, bueno, digamos 11, que visualizan todo el alcance del proyecto. No necesito los detalles pequeños ahora, lo que necesito es entender que está en proceso, cuáles son los paquetes grandes, que nos espera más adelante, cuán consistente es todo esto y, quizás, algunas hitos clave. Todo lo demás es trabajo operativo, y no hay que confundir el estado con la planificación. En el estado, contamos brevemente la situación del proyecto y mostramos su nivel de control. Y no tiene sentido descomponer la tarea en un nivel demasiado detallado. Ya tienen el plan, ya están avanzando en este auto a cierta velocidad. Todo lo demás está en manos de los gerentes operativos, los jefes de proyecto y los responsables funcionales que están involucrados en este trabajo. Y, por supuesto, necesitamos entender cuánto nos estamos desviando de lo que se planificó antes. En esta reunión no vas a hablar sobre cambios en los planes. Eso va a pasar más adelante. Aquí solo se da un estado breve y una evaluación de las acciones correctivas que ha tomado el equipo. Oye, esto me recuerda a uno de los casos anteriores que conversamos, cuando te pidieron hacer, si no me equivoco,
justamente una hoja de ruta. Te dijeron, Iván, esto no está lo suficientemente detallado. Y esas, ¿cachai? Diferencias de interpretación y cierto tipo de distorsiones. ¿Qué se considera una hoja de ruta, cierto? Y, en consecuencia, Ponerse de acuerdo. sí, ponerse de acuerdo sobre las expectativas. Primero, ¿qué entiendes tú por hoja de ruta? Y segundo, ¿qué quieres ver reflejado ahí? ¿Qué tan detallado, por ejemplo? Bueno, entonces, démosle con las recomendaciones. Que esto sea mi opinión subjetiva, pero con un toque profesional. Lo primero que recomiendo es que en la hoja de ruta se vea el alcance completo del proyecto, o sea, el inicio y el final. En este caso, vemos que partimos en el año 25, en el primer mes, y terminamos en el mes 12 del año 25. O sea, el proyecto dura exactamente un año. Todo el volumen de trabajo está incluido en un solo año calendario, y eso es lo que tenemos que ver. Si fueran 2 años, todo este marco mostraría 2 años, y todos los paquetes de trabajo estarían distribuidos en esos 2 años. En ese momento vas a notar una distribución inconsistente de los paquetes de trabajo, quizás veas vacíos, o alguna otra información útil que te ayude a hacerle las preguntas correctas al equipo. Amigos, ¿cómo es eso? ¿Por qué aquí no está todo bien ajustado? ¿Por qué los paquetes de trabajo están tan bien detallados acá, pero allá solo hay una línea? Quizás eso tiene sentido. O puede que ahí se escondan algunas desviaciones que... Y un buen jefe de proyecto te va a decir, es porque es una ola sucesiva. Súper. Muéstrame cómo trabajas con la ola sucesiva. Puede ser. Pero tú descompones el trabajo con la ola sucesiva en relación a algunos planes base de alto nivel. Y decimos que los paquetes de trabajo de alto nivel no son el nivel que se planifica con la ola sucesiva. Con la ola sucesiva planificamos los trabajos que se descomponen dentro de ellos y nada más. Ahí no hay dudas. Sigamos. Pistas. A menudo necesitamos destacar ciertos tramos. Aquí, de manera horizontal, se puede ver la implementación, la transferencia, el soporte. En ellos ubicamos ciertos paquetes de trabajo dependiendo de cómo los tengan planificados. En cuanto a la diferenciación por colores, como ya mencionó Andrei Olegovich, necesitamos que el color transmita algún significado. Verde significa trabajos realizados, azul son los trabajos que están actualmente en proceso, de una u otra forma. Rojo corresponde a esos paquetes de trabajo donde hay problemas, desviaciones u otras dificultades. Gris son los que están planificados para trabajar. Y los morados son los que, de repente, se sumaron inesperadamente al volumen principal hace poco. Esto es, Estamos hablando de... lo que es morado, te refieres a cambios, ¿cierto? ZNI. Sí, absolutamente correcto. Esos que pasaron por ZNI y llegaron acá, no los habíamos planificado antes, pero aquí están, como una ola que llega de repente. De pronto nos dimos cuenta de que nos equivocamos, olvidamos paquetes de nivel 1 o 2 de nuestro ACP y tuvimos que incluirlos aquí. La pregunta ahora es sobre la calidad de la planificación. La calidad es el grado de cumplimiento de los requisitos, Andrés Olegovich, y esos requisitos pueden cambiar dependiendo de las circunstancias externas y los factores del entorno de la empresa. Cambia. Y si incluimos aquí algunos paquetes de trabajo adicionales, significa que pasaron por el procedimiento de ZNI, y eso quiere decir que hay una justificación objetiva de las razones por las cuales siempre agregamos valor agregado al proyecto, provocado por la aparición de la oportunidad para la empresa de captar una nueva parte del mercado, nuevas tecnologías que aparecieron en la empresa y que ayudan a aplicar de mejor manera y más eficientemente algunos resultados del proyecto en el futuro, y así sucesivamente. También hay que ver las oportunidades, pero idealmente hay que evitar cambios tan radicales a nivel de proyecto. Oye, en la hoja de ruta vemos el plan base o ya es un hecho. Supongamos. Mira, ya que dices que aquí aparecieron ZNI, sí, ZNI aceptados. O sea, ahora estamos viendo el hecho, sin relación con ese plan base. Aunque, maldita sea. Sí, Mira, no, lo que vemos es el plan real respecto al plan base de la situación actual, con los ZNI aceptados, que son los morados. Pero desviaciones, por ejemplo, en las fechas previstas, todavía. no vemos. Aquí también es una forma de visualización. EFA. Al igual que, por ejemplo, con el tanque o con el parámetro, con la cantidad de riesgos, aquí también pueden haber indicadores arriba que muestran cuánto nos hemos atrasado en el tiempo. No sé, por ejemplo, el EPIC 2 está terminado, supongamos, a fines de marzo del año 25. Y aún así puede tener un indicador que diga más 2 semanas. Pasar. En relación al plan base.
Y puede haber, he visto algunos ejemplos de visualización donde al principio o a mediados de enero hay una especie de barra vertical que nos muestra visualmente el inicio de ese paquete de trabajo. O sea, estamos diciendo que terminamos ese trabajo con un retraso de 2 semanas. Eso también puede ser una forma de visualización. O como otra opción, se puede agregar una línea punteada contrastante a cada bloque y esa línea puede ser o bien Como opción. o más grande o más chica que el bloque que realmente existe o puede estar desplazada de alguna manera. Exactamente. Bueno, simplemente se me ocurrió ahora como una forma de marcarlo. Así es. Aquí la idea clave que quiero transmitirle a la audiencia es la siguiente. Este dashboard debe responder a sus preguntas clave. Si realmente surge la pregunta de cuánto nos hemos atrasado respecto al plan base de ejecución del EPIC 2, esa información debe estar visualizada y presentada aquí. Hay 1.000.000 de formas de visualizarlo. Usen cualquiera que tengan a mano. La idea principal es que en este frame sus clientes deben encontrar respuestas clave a sus preguntas. Rápido y, por supuesto, de manera consistente. Si todos los proyectos se presentan más o menos de esta forma, poco a poco se desarrolla la habilidad de leer e interpretar los proyectos y el tiempo para informar los estados se reduce radicalmente. Literalmente 2 o 3 minutos para el stand-up del jefe de proyecto. Preguntas abiertas. Y ese yampe. Bueno, volvamos. Línea roja vertical. No está mal visualizar el punto en el que nos encontramos ahora. Bueno, digamos que En ese. En el que estamos mirando el proyecto que estamos realizando. Fecha, pero la mayoría de los interesados de una u otra forma me piden que agregue esa línea para que esté ahí. para la visualización gráfica, para que se entienda mejor. No hay preguntas. Ajá. Y el último parámetro son los llamados hitos o eventos clave, que están visualizados aquí con triángulos rojos. Estamos diciendo que en EPIC 6, en un agosto hipotético, tenemos bloqueado un proceso importante para el proyecto, la medición de cierto índice 6 de soya. Por alguna razón, esto resultó ser muy importante para el proyecto y consideramos necesario destacarlo. El segundo indicador, en EPIC 9, será recibir un pago por un monto de unos 120M de nuestro cliente, lo que también es importante visualizar. Estas son las preguntas que, por ejemplo, hacen los altos directivos y cuando vamos a recibir el pago. Ahora, según el plan en nuestros paquetes de trabajo, cuando ocurrirá esa medición importante del CI de soya de la que hablamos antes. Bueno, eso es básicamente todo lo que quería contar sobre esta forma de presentar la información. Si tienes preguntas, Andrei Olegovich, o Sí, sí tengo. ideas, Se acumularon. por favor, coméntalas. Mira, de inmediato, o sea, en cuanto al Canvas, tenía algunas preguntas, te las fui haciendo mientras tanto, está claro, la personalización y el contenido. Mi pregunta es más bien sobre la mecánica. Vamos. Si fuera un Canvas en PowerPoint, que requiere llenado manual, o estamos hablando de que tenemos un BI, ¿cierto? Pasa. ¿Dónde se cargan los reportes semanales, por ejemplo, del equipo, ¿cierto? Y, en consecuencia, bueno o bien, podemos volver a exportar la biografía a un informe y una vez a la semana venían, sí, traían un PDF, lo mostraban o lo enviaban por correo. No importa. O dentro de, como decías tú, cierto, algún stand-up donde el jefe de proyecto cuenta en 5 minutos, 3 minutos, la situación actual, sí. O sobre una página web que es el ISUP, el mismo ISUP, ¿cierto? Y si nosotros, ¿Te acordáis del chiste? pero aclara, ¿cuál? ¿De quién? ¿Teórico o práctico? Creo que lo cachaste al tiro. Sí, sí, sí. Mira, amigos míos, en teoría tenemos todo lo que necesitamos. Hace poco estuve en una empresa grande y les hablaba sobre los sistemas de clase D como una forma de entregar información y mencioné el benchmark. El benchmark clave hoy en día es 10 minutos para recopilar todo el contexto alrededor de un proyecto. Ese es el benchmark, amigos míos. Deben gastar como máximo 10 minutos en reunir los presupuestos, la asignación de recursos, las desviaciones de costos, las desviaciones de plazos y de alcance. Solo 10 minutos. Y, por supuesto, los sistemas de clase B deberían ayudarnos con eso. Y aún así me dicen, bueno, nosotros no tenemos esa. Y algunos colegas se paran y dicen, ¿cómo que no? Sí tenemos todo. Usamos todo eso, ya lo tenemos implementado. Y este formato del que hablas ahora está hecho en PowerPoint. ¿Por qué? Porque teóricamente ahí somos millonarios,
pero en la práctica solo podemos hacer cambios en estas herramientas de edición de gráficos. Y me dicen, si quieres Vi, ponte en la fila para desarrollo. Mira, tu punto, en realidad, no era exactamente sobre si eso ya está implementado o no. No es sobre eso. Ahora estoy tratando de enviarle un mensaje a la audiencia de que, chiquillos, esto puede ser muy distinto dependiendo del caso. Podemos hacernos un cambio en PowerPoint, traer un PDF una vez a la semana. O también se puede Irá. formar de todas maneras una base de datos, una BI, donde, primero, se consolide la información situacional de un proyecto. Si en nuestro portafolio hay programas, proyectos, Productos. productos, por supuesto, que también consolidan la información en este mismo formato, entonces podemos pensar en mostrar el portafolio completo de Gracias. ese tipo de cambios, pero usando los mismos flujos de datos. Ese es mi punto sobre esto. Déjame agregar algo a eso. Entendí a lo que va. Y lo primero que recomiendo hacer cuando se enfrentan a este tema es escribir y anotar las preguntas que más seguido reciben de la gerencia o las que ustedes mismos le hacen al proyecto. De verdad, escriban esas preguntas. Y ahí ya tienen una especie de borrador de su requerimiento técnico o esos requisitos del negocio que hay que implementar. Después, por favor, dibúyennos en algún tipo de maqueta. ¿Saben usar Figma, Miro, PowerPoint? No importa. Cuando ya tienen esa forma de presentación, pueden considerar que ya tienen parte del requerimiento técnico para su equipo de BI. Y si ya aprendieron a hacerlo en PowerPoint, llegar a ese mismo resultado en BI, en general, no es tan difícil. Así que atrévanse, experimenten y traten de lograr que las respuestas a esas preguntas que escribieron antes las puedan obtener en menos de 10 minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, trabajando bajo el llamado principio de persona-sistema-persona. Cuando las personas ingresan información en el sistema, no importa cuál sea, ya sea ISUP, Excel o algún sistema especializado, y ustedes puedan extraer de ese sistema la información que necesitan de manera rápida. Ese es mi mensaje para ustedes. Muy buen punto. Solo puedo agregar que se mencionó la idea de, bueno, no quiero decir transformación digital o digitalización, sino más bien transformación en general, sobre que primero lo dibujamos en PowerPoint, cierto, tenemos una visión final, y después vemos cómo ese proceso, cómo excluir al máximo la participación humana, simplemente reduciendo el esfuerzo laboral y, al mismo tiempo, estableciendo un flujo de datos y conocimientos. Me parece un punto excelente. Me gusta mucho. Propongo que, si no quieres agregar nada más, dejemos el tema hasta aquí. ¿Y qué piensas tú? Podríamos adjuntar un archivo o un enlace al archivo para que la gente pueda. No hay problema. En la descripción, por ejemplo, un enlace para que la gente pueda revisarlo y probarlo, ¿cierto? O sea, no partir completamente desde cero y después ya dejar que fluya la creatividad. Feliz comparto esto, y de hecho creo que es casi nuestro deber sagrado no crear todo desde cero, sino aprovechar lo que ya alguien hizo antes. Sobre este tema, ¿sabes? Se mencionó el término benchmark, ¿cierto? Uno de los directores de una empresa bastante grande, bueno, de una fábrica grande, solía decirle regularmente a su equipo que había que usar el benchmarking. Marketing Bam Bam. Bam Marketing, sí, sí, justo de ahí viene la idea. En esta nota tan bonita y maravillosa. Podemos seguir reflexionando. Es algo muy, muy, muy bacán.